Bienvenidos a esta nueva catequesis que vamos a tener en el día de hoy, en el desarrollo de nuestro tema principal que nos hemos querido proponer, conociendo a Jesús por medio de sus parábolas. Invoquemos la presencia de Dios sobre nosotros para que esta catequesis sea de mucho provecho espiritual, que nos ayude a acercarnos cada vez más al Señor. La catequesis tiene como fin vivir una experiencia de Dios. Y yo los invito a que se dispongan de la mejor manera para que eso sea este momento de este encuentro con Cristo por medio de su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma. Divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ya tuvimos una catequesis sobre una de las parábolas de Jesús, la que solamente se encuentra en el Evangelio de Marcos. Y me parece que por pedagogía podemos seguir en el Evangelio de Marcos porque las parábolas que siguen en Marcos las vamos a encontrar en Marcos, Mateo y Lucas. No van a ser muchas, como lo vamos a descubrir, más o menos unas 10 parábolas, y luego ya aquellas que solo vamos a encontrar en Mateo, aquellas que solo vamos a encontrar en Lucas y aquellas que vamos a encontrar en Mateo y Lucas. Entonces, vamos a comenzar con estas parábolas que ya van a estar en Marcos, Mateo y Lucas. Hoy nos vamos a concentrar en Marcos capítulo 2, versículos del 21 al 22. Y va a tener sus paralelos en Mateo 9, del 16 al 17, y en Lucas 5, del 36 al 39. Por eso estos 3 evangelios se llaman sinópticos, porque nos permiten hacer una sinopsis, una comparación. Fíjense que esto que les presento aquí, en este cuadro, en estas columnas, pues es la manera de poder hacer la sinopsis y lograr ver poco a poco la comparación que tiene el uno con el otro, cuáles son las cosas que son iguales, cuáles son las cosas que son distintas. ¿Por qué este orden, sabiendo que la Biblia tiene Mateo, Marcos y Lucas? Pues este orden que les pongo de Marcos, Mateo y Lucas es porque Marcos es el evangelio en el que nos hemos concentrado a estudiar y además porque vamos a descubrir que Marcos puede ser quizás más antiguo que Mateo y Lucas. Concentrémonos entonces en esta parábola que el Señor nos quiere presentar hoy. Comienzo por Marcos. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos. Mateo coge estos 2 ejemplos y los presenta de la siguiente manera. Nadie echa un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos, pues de otro modo los pellejos revientan, el vino se derrama y los pellejos se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos y así ambos se conservan. Y Lucas, en la parte de el remiendo o el vestido nuevo, solo gasta un versículo y en la del vino gasta 3. Versículo 36. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo,
De otro modo, desgarraría el nuevo y al viejo no le iría el remiendo del nuevo. Versículo 37. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino nuevo reventaría los pellejos, el vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. Nadie, después de beber el vino añejo, quiere del nuevo porque dice, el añejo es el bueno. Aquí, pues, quise usar el texto que aparece en la Biblia de Jerusalén. En muchos otros textos va a aparecer la palabra odres. Quizás les puede sonar más esa expresión, que fue de hecho la que le puse en el título a esta catequesis de hoy, que la de pellejos. Pero ahora vamos a ver que viene siendo lo mismo. Antes de concentrarnos en la parábola, me parece importante como que destaquemos a qué público escribe cada evangelista. Y esto nos va a servir ahora y siempre porque vamos a entender situaciones. Por ejemplo, Marcos está dirigido a aquellos cristianos de Roma. Mateo está dirigido a aquellos cristianos que vienen del judaísmo y Lucas está dirigido a aquellos cristianos que vienen del mundo griego. Y estas cosas entonces nos van a ayudar a comprender una serie de elementos que uno destaca y el otro no, de acuerdo al público que está dirigido en primer punto. Pero antes de concentrarnos en estas parábolas que vamos a comentar un poco, miremos un poquito el contexto en el que se da la parábola. Vamos a usar el mismo esquema de los tres, para que así podamos acercarnos de una mejor manera y de una mejor comprensión a lo que está diciendo. Si nos miramos en Marcos, Jesús está a la mesa en casa de Leví. Si miramos a Mateo, Jesús está a la mesa en casa de Mateo. Si miramos en Lucas 5, dice que un banquete en la casa de Leví. Leví y Mateo es el mismo. Quiere decir que esta parábola se da en el contexto de la conversión de Mateo. Brevemente, porque aquí no es lo que nos interesa, Mateo es un cobrador de impuestos para los romanos. Por eso los otros judíos no lo querían a él y a todo el que fuera cobrador de impuestos, porque era noticia común que el cobrador de impuestos siempre sacaba su partida para él. Entonces el cobrador de impuestos pues ya era rechazado por los mismos judíos porque tenían que pagar impuesto a una nación extranjera. Pero además, pues porque ellos sacaban de eso que les estaban cobrando los impuestos y sabía que lo robaban. Jesús está en la casa de Leví. Y es interesante porque la parábola se da en torno a la mesa. Lo pone Marcos y lo pone Mateo. Y Lucas lo pone en torno a un banquete. El banquete es una realidad muy significativa en el pueblo de Israel, porque un banquete no es la comida diaria. Diariamente no se banquetea, incluso en nuestra cultura actual. Nosotros no podemos decir que todos los días tenemos un banquete. Tenemos un banquete cuando hay un evento, una causa especial, por lo que eso significa. Y luego vamos a ver que hay incluso unas parábolas que van a concentrarnos en esa figura del banquete. Y ahí en ese momento pues podremos hablar un poquito de lo que eso significa en torno al reino de los cielos. Se da, sí, en el contexto de una comida, que para el pueblo que escucha a Jesús es un momento importante. Pensemos cómo es importante ese momento de la comida, porque en un contexto de comida aparece el sacerdocio, el mandamiento del amor y la Eucaristía, como es el caso de la última cena. Muy bien, los tres nos ubican en el mismo lugar. Jesús está a la mesa en la casa de Mateo. Luego dice Marcos, habían muchos publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús. Mateo dice prácticamente lo mismo, en la mesa estaban muchos publicanos y pecadores. Y Lucas dice, en la mesa había un gran número de publicanos. Lucas no menciona la palabra, digámoslo así, pecadores, ya como que era suficiente con lo que así estaba manifestado. Aquí empiezan a entrar una serie de detalles. Viene Marcos. Los escribas de los fariseos le dijeron a los discípulos. Mateo dice, los fariseos preguntan a los discípulos.
Y Lucas dice, los fariseos y sus escribas decían refunfuñando a los discípulos. Quiere decir que en un primer momento hay una confrontación, es entre discípulos. Fíjense que aquí no están confrontando a Jesús, está confrontando a los discípulos de Jesús. Y los está confrontando en Marcos y Mateo, es en referencia a la actitud de Jesús. Fíjense que Marcos dice, es que come con los publicanos y pecadores, haciendo referencia a su maestro. Mateo dice, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? En cambio, en Lucas dice que los fariseos y los escribas decían refunfuñando a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Es decir, los involucra a todos ellos. Y luego vemos en Marcos y en Lucas que Jesús interviene. Pero démonos cuenta que en Mateo no aparece esto. Jesús les dice, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y Lucas va a decir, Jesús responde, no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Mateo no tiene esa parte. Pero luego aparecen los discípulos de Juan y los fariseos que le preguntan a Jesús. Y démonos cuenta que sí aparecen los discípulos de Juan en Marcos, aquí está, en Mateo y en Lucas. ¿Quién vienen siendo los discípulos de Juan? Estamos hablando de los discípulos de Juan el Bautista. Y démonos cuenta que cambian la formulación de la pregunta, porque ahora la pregunta es en torno al ayuno. ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? Claro que si ustedes miran, en Marcos y en Lucas se habla de los discípulos de los fariseos. En cambio, en Mateo no. ¿Por qué? Porque en Mateo era consciente que los fariseos no tenían discípulos. Mateo escribe para el pueblo judío. Marcos para los romanos y Lucas para los griegos. Ellos concentran la figura en el ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Siendo así que los discípulos de Juan y los de los fariseos practican el ayuno. Mateo dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Siendo así que nosotros y los fariseos practicamos el ayuno. Y Lucas dice, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones. Agrega una particularidad, que luego lo vamos a ver en Lucas, que es el tema del ayuno unido a la oración. Igual que los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber. Jesús responde, y vemos aquí las respuestas que Jesús da. En Marcos, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan el novio no pueden ayunar. Cuando les sea arrebatado el novio, entonces ayunarán. Mateo dice, ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Y Lucas dice, Jesús respondió, ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Cuando les sea arrebatado el novio, entonces ayunan. Démonos cuenta que el sentido mismo de la parábola no va a ser concentrarnos en el ayuno. Enseguida vamos a hablar de la parábola. Aquí estamos hablando del contexto en el que se da la parábola. Habrá otro momento en el que podemos concentrarnos en el ayuno. Aquí está concentrándose Jesús es en la figura de Él en medio de lo que ahí está pasando. Porque el ayuno para el pueblo judío era considerado un signo de luto. Y démonos cuenta que Jesús lo presenta como una boda. Fíjese que aparecen los tres. ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda? Fíjese que en las tres lo presenta de esa manera. Y la boda era una fiesta de todo el pueblo. Nuestras bodas son fiestas exclusivas. Generalmente a la boda van los familiares del novio, los familiares de la novia y los amigos de uno de otro, aunque a veces nos falta el colado, pero no es una realidad habitual. No es que toda la población va a una boda va el que tiene algún vínculo con. La prueba está que usted se encuentra con alguien
y pregunta por qué estás aquí, qué vínculo tienes con el uno o con el otro. Luego entonces, luego entonces viene la, la, luego entonces viene la figura de Jesús. Jesús se presenta como el novio. Y esto tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque el banquete de bodas es considerado el banquete mesiánico, el banquete de la salvación. Y el Mesías es considerado como el novio. Y entonces Jesús aquí se presenta de esa manera. Incluso la figura no es en relación al novio con sus compromisos maritales, sino al novio en relación con sus amigos. ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Fíjense que aquí no está haciendo una figura de el novio con la novia, ni nos está haciendo una relación a la figura como del cumplimiento de la fidelidad que el novio tiene que tener con su novia. No, está haciendo referencia a la figura del amigo. Y luego en Juan 15 vemos que esto tiene sentido porque Jesús dice, a ustedes los llamo amigos. Ustedes ya no son siervos, ustedes son amigos. Porque el amigo conoce lo que hace el amigo, el siervo no conoce lo que hace el amigo. Cuando le sea arrebatado el novio, entonces ayunarán. Fíjese usted, no se pueden poner tristes mientras el novio está con ellos. Ahora bien, esta figura entonces nos va a ayudar a comprender, porque este es el contexto en el que se va a dar esa parábola, nos va a ayudar a comprender propiamente el sentido que tiene esta parábola que vamos a comentar en esta noche. En primer lugar, nos concentramos en la figura del paño. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él, el paño nuevo del viejo, y se produce un desgarrón peor. Prácticamente Mateo dice exactamente lo mismo. Luego que cambia un poquito cuando dice exactamente lo mismo, no. Dice algo parecido en la primera parte, en la segunda parte dice, lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Y luego Lucas viene a decir que nadie rompe, fíjese que aquí ya cambia Lucas, nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo. De otro modo desgarraría el nuevo y al viejo no le iría el remiendo del nuevo. Pues difícil para nosotros comprender esta figura, sobre todo porque hoy día difícilmente alguien camina con ropa remendada. Generalmente caminamos con ropa nueva. Incluso ya la venden con rotos y es nueva y más cara. Sin embargo, esta figura es comprensible. Tengamos en cuenta la dificultad del sastre en el momento en el que estamos ubicados aquí dentro de esta parábola. Las frases comienzan con un nadie hace esto o nadie hace aquello, ¿sí? Es decir, nos indica la manera ordinaria de actuar para poder motivar ese tema. El paño nuevo, tal como viene de la fábrica de tejidos, era inadecuado para hacer un remedio. Se perdía lo uno y se perdía lo otro. Nadie cose un remiendo de un paño sin tundir en un vestido viejo. Y luego también dice, nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno. Fíjese que es la figura de lo viejo y de lo nuevo. De lo viejo y de lo nuevo. Y esa figura la vamos a encontrar que la vuelve y la explicita de una manera más especial nuestro Señor con el tema del vino. Pero aquí tenemos que comprender, otra vez aparece, nadie echa. Aquí tenemos que comprender lo que el vino significa. El vino significa la alegría. El signo del vino es el signo de la alegría. Por eso en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se presenta como yo soy la vid verdadera, está diciendo yo soy la alegría verdadera. Los pellejos o los odres, en la primera diapositiva que les mostré, pues veíamos esa figura,
eran hechos de la piel de carnero. Y obviamente, pues eso tenía todo un procedimiento, porque el vino se va fermentando y en la fermentación, entonces, se va generando pues un movimiento químico que podía reventar los viejos. Por eso, el vino nuevo hace estallar los odres viejos. Como pellejos de vino o como odres se utilizaban, o incluso entre nosotros en nuestra cultura, que hablaba de las botas que llevaban antiguamente a toros, o antiguamente, no sé si todavía hay toros y los llevan, pero era la misma figura de la bota, que es una cosa de cuero. Esos odres de vino se utilizaban las pieles de animales que se arrancaban enteras de una oveja o de una cabra. Lo que pasa es que no se podía utilizar porque si había un odre viejo o una piel vieja, la fermentación de la nueva no podría hacerse en esos odres, la tenían que hacer en toneles. Después del tonel la podían meter en el odre, en la bota de cuero, digámoslo así, en el odre de cuero. Por eso esta figura es una figura para ellos bastante conocida, para nosotros no, porque es que ya normalmente pues nosotros es más habitual encontrar las personas con las botellitas de gimnasio, de deporte, o ya se ha vuelto habitual ver a tantas personas caminando con una botellita de agua. No es porque los de ahora se hidratan y los de antes no, siempre el ser humano ha usado ese tipo de cosas. En la época de Jesús llevaban el vino y lo tenían que llevar en cuero, porque en cierta medida pues así tampoco se vinagraba, ¿verdad? Pero aquí aparece entonces esta figura. Fíjense que Marcos y Mateo son más breves, Lucas se extiende un poquito más. Marcos dice, nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos. Y Mateo dice, nadie tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos, pues de otro modo los pellejos revientan, el vino se derrama y los pellejos se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos y así ambos se conservan. Lucas va a usar 3 versículos. Fíjese usted, mientras Mateo y Marcos utilizan un solo versículo, Lucas lo reparte, digámoslo así, en 3. Aunque caigamos en cuenta, esa distribución de los versículos no depende de los evangelistas, depende del estudio posterior que separa de acuerdo a las cosas. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino nuevo reventaría los pellejos, el vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. Hasta ahí, diríamos, más o menos lo mismo que ha dicho los otros. El versículo 39 es un agregado de Lucas. Nadie después de beber el vino añejo quiere de nuevo porque dice el añejo es el bueno. Que enseguida les hago un comentario acerca de ese versículo. Pero concentrémonos en lo que tienen en común esto y volvemos con la realidad de eh, la parte anterior de la ropa o de los tejidos o del vestido que se rompe si se pone uno nuevo. La figura está entre lo nuevo y lo viejo. Fíjense que aquí lo primero que se nos puede ocurrir pensar es, Jesús es el hombre nuevo, Jesús es quien hace nuevas todas las cosas, como dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces Jesús está hablando de eso. Y lo viejo sería todo lo que tiene que ver con Israel, todo lo que tiene que ver con lo que es antes de Jesús. Entonces es descartar lo viejo y acoger lo nuevo. Pero démonos cuenta que es que aquí está diciendo que se echa a perder tanto el vino como el pellejo. O sea, se echa a perder tanto lo nuevo como lo viejo. Se echa a perder todo lo que hacía parte de esa realidad, de lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrir que si el tema por el que Jesús está mencionando esto es en relación a la figura del pecador, a la figura del ayuno, a la figura del novio, a la figura de los amigos del novio, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que Cristo está presentando una figura vieja, pero de una manera nueva. Porque la realidad del pecador no es una realidad que hace parte del pasado. Nosotros no podemos decir que entonces ya, después de Cristo, se acabó el pecador. Al contrario, después de Cristo vemos que continúa el pecado y el pecador. Cristo venció el pecado, pero como no quitó el libre albedrío, nosotros seguimos pecando. Viene la figura del ayuno. Como les decía ahorita, pues no es el centro de la parábola. Fíjense que la parábola no entra a analizar propiamente el ayuno. ¿Por qué? Porque es que el ayuno no está en discusión.
El ayuno es agradable al Padre. La prueba está que Jesús mismo ayunaba. Recuerden ustedes que después del bautismo en el Jordán, Jesús se fue al desierto, de allí ayunó 40 días y 40 noches, y después de que el demonio llegó a tentar, pero estaba ayunando. Entonces, el ayuno no era lo que estaba en discusión. Jesús no quiere decir que el ayuno es viejo y que ya no se usa más porque es nuevo. Incluso es hoy día que somos un poquito como tan olímpicos o tan deseferistas para tantas cosas y nos parece que eso es lo mismo y el viernes de Cuaresma como que es que eso ya no se usa, no sé quién lo quitó ni cuándo, porque la realidad es que se ha usado y se seguirá usando. Si Cristo lo hizo es porque es agradable al Padre. Creo que en eso no hay necesidad de hacer una gran disertación. Pero se asume, fíjense ustedes, no de una figura de lástima o de luto, porque el ayuno se hacía por penitencia o por luto, es lo normal, aparece en la Sagrada Escritura, por luto se hacía ayuno, o por penitencia, sino que se presenta de una manera nueva. Entonces, aquí las parábolas están mostrando, se pierde lo nuevo y se pierde lo viejo. Por el contrario, hay que salvar lo viejo y salvar lo nuevo. Es la novedad. La novedad. Voy a hacer nuevas todas las cosas. Está en el Apocalipsis 21:5. Cristo manifiesta, voy a hacer nuevas todas las cosas. Incluso este último versículo del capítulo 5 de Lucas, nadie, fíjese usted, que le da un significado general, nadie, después de beber el vino añejo, quiere del nuevo, porque dice, el añejo es el bueno. Podría decirse, sí, es una frase que seguramente estaba popularmente o que era popularmente utilizada. Sin embargo, démonos cuenta que ya en el momento en que Lucas está escrito, hacia el año 100, ya incluso las primeras comunidades cristianas eran viejas. Entonces aparecieron ya en esta época una serie de cosas que contradecían. Las herejías siempre han estado en la vida de la iglesia, que contradecían la enseñanza del Evangelio. Y ya Lucas aquí está tratando de mostrar que lo viejo viene siendo el nacimiento de la iglesia. Démonos cuenta entonces que ¿dónde está la novedad de esta parábola? Que Cristo hace nuevas todas las cosas. Y que la presentación que hace Cristo de la realidad del pecador es que el pecador está invitado a renovar su propia vida. Pero para renovarla requiere siempre una intención de poder sanar su corazón. Porque la figura del hombre viejo necesita ser cambiada. Eso no lo entendió Nicodemo y quizás puede que nosotros mismos no lo hayamos entendido. Porque Cristo le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan, es que hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo uno siendo viejo puede volver a entrar al vientre de su madre? Nicodemo no comprende el nuevo nacimiento. Y Jesús le dice, es que es el nacer de nuevo en la acción del Espíritu, que es como el viento, que nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Es el renacer de lo nuevo. De manera que con esta parábola nosotros nos acercamos a la figura de Cristo, que hace nuevas todas las cosas. Es decir, Cristo que asume la realidad antigua porque no desconoce el paso de la historia, no desconoce la acción del hombre que sufre, del hombre que lucha, del hombre que quiere ser mejor. No pensemos que en el Antiguo Testamento todos los pecadores no querían ser mejores. Muchos de esos pecadores querían ser mejores, como lo somos los del Nuevo. Pero la novedad, ¿dónde está? En que Cristo hace nuevas todas las cosas. Espero que con esta parábola nos vamos acercando más y más a conocer esa figura de Cristo, que nos toca a nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que aprender a combinar en nuestra vida lo viejos que somos con lo nuevo que Dios nos da. Porque acuérdese que el Evangelio es una buena nueva y cada día el Evangelio es una nueva oportunidad de renovarme por dentro, gracias a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos asista y nos ayude a conocer cada vez más a Jesús, para que conociéndolo lo sigamos y siguiéndolo le amemos. Los encomiendo al Señor y que la Santísima Virgen María interceda por nosotros. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe.